Inquietantes, terribles las informaciones que ya recibíamos esta mañana a primera hora con la denuncia de Univisión y el diario.es a propósito de las agresiones sexuales que cometió Julio Iglesias. Oiga, ¿lo vio? ¿Pudo revisar esa información, Pamela Juanita? Ya que estamos hablando de cantantes de hace algún tiempo, ¿no? Ahora que se vuelven vulnerables porque él ejerce dominio, ¿cierto? Es el patrón, es el jefe, le paga y claro, ellas acusan conductas vejatorias, toqueteo, besos y nada con consentimiento, por supuesto. Eso se pasó. Es tremendo. En sus mansiones en Punta Cana y en Bahamas y también una residencia que tiene en Marbella, España. Y aparte, lo más despreciable es que él a la larga busca personas que lo ayudaran, ¿no? Estas dos mujeres y tenían que cumplir ciertos rangos estéticos. Y de edad también, entre 22 y 35 años y además toda una jerarquía entre quienes eran las jefas del servicio. No, terrible. Bueno, habíamos visto imágenes de jovencitas en bikini acompañándolo a Julio Iglesias ya, un Julio Iglesias que debe tener 80 y algo, ¿no? En sus baños de playa, ahí en las playas privadas que tienen sus residencias, ya decimos, en Bahamas y en Punta Cana. Su bronceado lo delata, su tesitura, su aspecto, todo, desde hace demasiadas décadas. Sí. Que me perdonen las seguidoras y los seguidores de Julito. Están las denuncias, fue una investigación periodística de 3 años, Univisión y reitero, el diario.es en España y en Estados Unidos. ¿Cómo le va, Danilo Díaz? Me imagino que vamos a comenzar comentando lo de la Universidad de Chile, Azul Azul, aprovechando además la presencia de nuestro tenor fundador, Pancho Mott. Sí, yo creo que son como Bubka y Dupantis, los saltadores de garrocha. Porque suben el límite, suben el listón. Porque una empresa que se creó el 21 de noviembre... Sin pudor. Entonces, por $1 millón de pesos. Claro, y aparece... Ahora, Danilo, esa maniobra que tú acabas de describir, empresas que aparecen entre gallo y medianoche con capitales mínimos para ser creadas, es pan de cada día a la hora de adquisiciones de esta envergadura. Claro. Con la plataforma legal que sostiene luego la operación, poder participar en esa puja por las acciones. Pero lo que yo te apuntaba, Pancho, es que hay a ver, todo esto puede tener un momento. No, pero el problema es cuando ya ha pasado, o sea, todo, cuando ya... Sin pudor. No. Cuando la CMF te pegó el pencazo que te pegó, cuando ya el camino de la CMF a Clark se le acabó. A él y a la Larraín. Y lo que les queda ahora es el camino judicial. Largo, tedioso. Claro, pero la institucionalidad financiera ya les dijo que ellos estafaron. Bueno, pero a partir de allí, Danilo, un miembro del directorio de Azul Azul, de su riñón, afín, ¿no es cierto?, a este bloque, al bloque Clark y compañía, crea esta sociedad, ¿no es cierto?, con el respaldo, el apoyo, sabiendo que Chapira había anunciado, ¿no es cierto?, que iba a vender las acciones, y operan y ejecutan. Y cuando las acciones de Chapira quedan en manos de Larraín Vial, ya cualquiera es que ¿sabes lo que pasa, Pancho? Es que al final acá lo que se ha perdido es el pudor y la vergüenza. Mira, demasiado rato. A raíz de la llegada de Octavio Rivero, estaban negociando con Octavio Rivero. Estaba su representante, la gente que lo maneja por un lado, y había un Zoom. Y en ese Zoom, no sé si se llamaba iPhone 16 o iPhone 17. Y la contraparte empieza a preguntar, que el caballero hablaba y era bien coherente en lo que hablaba, hacía apuntes certeros y relevantes para la negociación. ¿Y quién era? Que me cuentan que era Marcelo Peche. No. O sea, está en la negociación de Rivero y era, no sé si era iPhone 16 o 17. Entonces ya... Se perdió todo. Hace rato, hace mucho rato. Pero a mí lo que me llama la atención de este grupo que es como que no tiene límite. A Correa yo lo conocí en Buenos Aires al día siguiente de los sucesos ni siquiera fue el jueves, fue el viernes, claro. Tipo de versión muy simpático, entretenido. De hecho, ese día cuando nosotros por ADN nos llega la información, el informe arbitral, el informe de los oficiales de la Conmebol, que fue sobre el que se basó el juicio, en ese momento ellos no lo tenían. Y se lo pasé. Bueno, el tipo me parece muy simpático. Ahora, lo que habrá que acreditar ahora es
El origen ¿De de dónde los sacáis dineros. 7 palos? 6 palos, po. 7,5 millones de dólares. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Y quién fiscaliza eso? ¿Quién es el encargado de decir eso? No, es que hay De que... apuntar. Lo que pasa es que está la operación, no tengo el conocimiento para saber cómo viene ahora, pero esto se presenta Es ante un la hecho Comisión esencial que se esencial, presenta ante la Comisión de Mercado Financiero. y ahí O sea, viene, y claro, y de ahí vendrá todo lo otro. Esto Por eso puede- es que- por el eso- origen de esos dineros puede ser un préstamo Y por- entregado a claro. romántico viajero SPA, no sé cómo lo inventaron. Y por eso que es tan importante la nueva ley de sociedades anónimas deportivas, que hoy día hablaba con un par de abogados que me decían, ojo que no se discutió el lunes, el reclamo que hizo el senador Walker. Y es porque quizás también lo que hay de fondo ahí sigue dilatándose. se sigue dilatando porque ellos apuestan, los controladores de Universidad de Chile, y algunos dirigentes de la NFP, gente que está siempre tras bambalinas, apuestan a que esto se caiga, a que esto no avance en el próximo gobierno. Ojo, ya hicieron una operación en esta misma línea cuando repusieron el 5% de propiedad de nuestros clubes y cuando repusieron que los fondos de inversión pudieran participar. Gritamos los medios, gritamos los periodistas, se puso en la agenda y eso se volvió a cómo había salido. Pero aquí hay que estar viendo distintas pruebas de transparencia que necesita la sociedad chilena. Ahora, por otro lado, este paquete accionario, ¿cierto?, que venden Eduardo y Daniel Chapira, tenían la segunda mayoría accionaria de Azul Azul, ellos lo venden en 7,5 millones de dólares. Y ellos cuando compran en 16 millones de dólares. Entonces, yo siento que don Daniel Chapira, que me parece que lo hemos tenido acá en nuestro micrófono, no sentado acá, pero lo hemos entrevistado, él debería abrir todo, explicar qué lo llevó primero a vender su paquete accionario. ¿Por qué prefirió perder 10 millones de dólares aproximadamente? ¿Por qué pierde 10 millones de dólares? ¿En qué cabeza cabe? A lo mejor en su cabeza empresarial puede ser, pero abra todo esto. ¿Y por qué si él sabía que su paquete accionario iba a llegar al final No puede saber, al grupo No de puede Cola- saber porque, no puede él, saberlo, porque él lo entregó a Entrega la Reinvial. a la Reinvial, pero él pierde el control pero de no eso. se sabe. Mira, No se escucha, sabe, él pierde estamos el control seguros, de eso. pero No, por ejemplo, blanco y negro, en blanco y negro No. también hay palos blancos. No, pero aquí Pero él- es que- En blanco y es que negro ese- sí lo es que hay. el tema, No acá es no así. tiene que ver con palos blancos, en el caso Chapira. Aquí hay una decisión ya explicitada por él antes de estar cabreado, de no querer seguir siendo parte de una concesionaria donde él no tiene prácticamente ni voz ni voto, ni puede intervenir ni influir en nada. ¿Por qué? Porque el control mayoritario finalmente, desde que llega Sartor y compañía, es unívoco. Frente a eso, él lo va anunciando que ya no quiere seguir, se retira en un momento del directorio, deja representantes allí en el directorio y finalmente dice, ¿saben qué más? No quiero más, y está dispuesto, como muchos otros empresarios en Chile, a vender acciones, a vender paquetes de acciones, a recuperar parte de lo que gastaron para no hacer la pérdida total. Pero allí no debe sorprenderte, Pamela, Juanita, que eso ocurra y que eso suceda y que un empresario que tiene dinero y que tiene otros negocios diga, ¿sabes qué más? Voy a hacer la pérdida y es Me más, encantaría que lo contara él. que pero fue, si es que ya fue lo- mucho. lo ha me venido encantaría. Lo ha diciendo, dicho, lo lo ha ha dicho, venido Me lo ha encantaría, dicho. ¿no? Bueno, ahora se concretó en la... No, lo ha dicho, pero- y por eso ¿Pero qué- yo pero ¿Cómo qué no va a ser ganas- interesante pero qué escuchar a ganas tú? Daniel Ya, Chapira? pero ¿qué ganas tú con que él diga, Harto, po, ¿sabes no. qué más? Ya, hago la pérdida. Dice, finalmente lo hizo, Pamela, Juanita. Lo hizo, vendió sus acciones en 7,5 millones. Eso es lo concreto, ese es el hecho esencial, indiscutido. Todo lo demás es susceptible de ser investigado a mayor profundidad y puede tener incidencia. Pero esto no tiene mayor importancia. Él decide irse, marginarse, pone sus acciones allí para que se las vendan y ya a esa altura le da lo mismo que se las compre. Eso es un hecho de la causa. Eso es el hecho. Eso es un hecho de la causa. Ahora, lo que me parece que es relevante en lo que sí plantea Pamela es si él va a seguir con las acciones en tribunales. Si él prosigue con las acciones en tribunales... si- Chapira. Eso corre en paralelo. Claro, Es no, que pero eso no, no se es que- detiene. es que me refiero si él, como familia Chapira, si ellos sigan, si van para adelante. Porque la información que en algún momento tuvimos de ellos, de ese conglomerado, de la familia Chapira, es que ellos se habían sentido humillados, se habían sentido pasados a llevar, y que esto tenía que tener una respuesta en los tribunales.
y que iban a ir hasta el final por eso. Entonces, es súper importante esa parte, porque es distinto que vayamos, no sé, Chupey, Carlos Costa, Manolo Fernández, yo, somos patipelados a gente que tiene una espalda financiera y económica para financiar, por ejemplo, bufetes de abogados grandes, potentes, fuertes, que pueden ir a la pelea hasta el final. Porque esta va a ser una pelea de años. Mira, Diario La Tercera, 5 de abril 2025. Terremoto en Azul Azul, la jugada judicial de Daniel Chapira contra Michael Clark. O sea, estaba con todo. Segundo máximo accionista de Azul Azul interpuso una medida prejudicial precautoria contra el presidente de la concesionaria, que le impide celebrar actos sobre sus acciones. O sea, iba con todo en abril. No, que por eso, la pregunta es si eso va a proseguir a partir de ahora. Esa es la pregunta. Pero si él sigue, la cosa es distinta. Si no sigue, ya cambia el mono. Porque uno ve y ahí el que queda peleando solo a esta altura es Juan Pablo Pabé, que representa a los accionistas minoritarios. Ahora, en este mundo de la bolsa, se gana y se pierde, ¿no? Y en el fondo lo que planteaba Pamela, en este caso Chapira retira la plata porque vende sus acciones porque no quiere a lo mejor perderla toda. Tal como en algún minuto se retiró Heller del control de Azul Azul, ¿no? Perdió Heller también, harta plata. Y finalmente mira dónde terminaron las acciones. Y desde el punto de vista del otro grupo, uno podrá decir, si vio alguna vez en Lobo Wall Street y todas esas películas, que la operación fue brillante, ¿no? Porque se hicieron del control mayoritario ahora sí de todas las acciones de Azul Azul, y vaya a saber, y queda abierta la pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Porque ¿no? Todavía está pendiente además qué va a pasar con ese paquete accionario del 63%. Pero hay un hecho aquí de la causa, y es que un 21,44%, claro, ya es de esta sociedad, y luego sabremos más detalles, por supuesto, de quiénes están detrás de esta sociedad. Verano. Pero hay un rostro visible y un nombre propio que se presta para esta operación, que además es parte hoy día del directorio, y más aún el abogado Azul Azul. Este verano anda pensando en hincarle el diente a pasear, descansar, pasarlo bien y también comer algo rico con Doña Carne. Posta negra, 8.998 pesos. Filetillo de pollo importado, 4.498. Y la chuleta vetada, importada, jugosita, rica, a solo 3.998. Este verano, híncale el diente a Doña Carne. Nos acompaña también en la mesa de los tenores el editor de camisetas con su propuesta de hoy. Tenemos Serie Río de la Plata, debuta el primer equipo chileno, que es Everton de Viña del Mar. 9 de la noche en Uruguay, en el Estadio Parque Viera, enfrenta a Independiente de Avellaneda, y por eso lucimos las camisetas del rojo y la burdeo del arquero Fernando de Paul, quien debiese atajar por Everton de Viña del Mar. Reitero, el primer amistoso de los equipos chilenos en este campeonato, que además va a tener a Colo-Colo, Deportes Concepción y la Universidad de Concepción. Usted quiere decir cuando De Paul estaba en Everton, claro. En realidad, sí, tiene razón usted. Porque claro, ahora ataja en... Un solo detalle para cerrar este moño en que estábamos respecto a las acciones. No nos hagamos los suspendidos. Nunca. Si en el corto, mediano o largo plazo Azul Azul termina en manos de un consorcio mexicano, brasilero, árabe saudí. No nos hagamos los sorprendidos, no digamos, ay, no vimos venir esto, porque hay dos realidades paralelas. El fin de semana en el Manuel de Sala, en el auditorio Manuel de Sala, se estaba reconstituyendo la Corfuch, que es una cuestión simbólica, moral, pero que desde mi punto de vista tiene tremenda relevancia, pero ninguna hoy día, digamos, eficacia real a la hora de tener que ver con el destino de un club social y deportivo, como también lo es la U. Y en paralelo van ocurriendo estas cosas en la Reinirial, van apareciendo nuevos paquetes accionarios. Entonces no nos sorprendamos si en esta dilación, en estos tiempos judiciales eternos, en esta CMF que finalmente interviene, dice, dicta, pero no modifica que el hecho de que el presidente de Azul Azul hoy siga siendo Michael Clark, las acciones de la U terminen en manos de cualquier, ya ni siquiera diría institución, de cualquier capitalista que tenga dinero suficiente y voluntad y ánimo de querer seguir haciendo un muy buen negocio con esta camiseta, con esta enseña y con estos símbolos. Es decir, el chuncho ha sido desplumado, ha estado siendo desplumado desde hace años, y esta operación sigue su camino implacable. Yo perdí el sentido de la sorpresa.
Oye, Danilo, ¿cómo se llama el chat? iPhone 16, 17, ¿cómo se llama? Ahí no estaba negociando Marcelo Peche. No, el iPhone que estaba ahí dentro de la conversa era, no sé si era 16 o 17. Ah, el iPhone, ya. Sí. Y eso era una reunión telemática. Claro. De esta donde aparece Donde se veía, lo estaban resolviendo lo de Rivero y ahí aparece. Y estaba el representante Rivero y entre ellos aparece como... La gente de Universidad de Chile y aparecía Marcelo Peche. iPhone. Es bueno el dato. Estimados, este miércoles 14 se completa la semifinal de ida de la EFL Cup con el clásico londinense. Chelsea enfrenta al Arsenal Stamford Bridge por la semifinal de ida. El Arsenal llega con solidez y una racha invicta. Podemos ver otro empate en esta semifinal, ¿eh? Así que juguémonos 10 luquitas por el empate, con lo que nos embolsamos 27.000 pesos. Recuerden, Polla Experto, la única casa legal y chilena. El empate es como la callampa. Universidad de Chile. Bueno, tenemos en la mesa ya a Álvaro Chupey con los datos, con la información y partiendo, Álvaro, por cómo queda conformada entonces la mesa de Azul Azul a partir de hoy, ¿no? Claro, con esta compra de acciones por parte de José Ramón Correa en Azul Azul, las acciones de Daniel Chapira. Bueno, vamos desglosando, lo adelantaron un poco ustedes, tenores, con estos 6 cupos que tiene Tactical Sports de Michael Clark, presididos por el presidente Clark, por supuesto, Cecilia Pérez, Cristian Aubert, Aldo Marín, el propio Correa, que sigue como director en ese bloque, y Roberto Nahum. Son los 6 cupos, más los 2 que ahora le van a pertenecer a la Sociedad Romántico Viajero, a cargo de José Ramón Correa, que seguramente van a ser utilizados para la Junta de Accionistas del mes de abril, la Junta Anual. Lo que nos decía ayer el flamante nuevo accionista, el segundo mayoritario de Azul Azul, José Ramón Correa, es que como no cambia mucho la toma de decisiones, se va a esperar para el mes de abril designar a los directores que van a reemplazar a los renunciados Daniel y la familia Chapira. Claro, oiga, ¿qué antecedentes tiene esta Sociedad Romántico Viajero, Álvaro Chupey? Que se constituyó el 21 de noviembre del año pasado con un patrimonio inicial de 1 millón de pesos dividido en 100 acciones. Fue la constitución, estas 100 acciones le correspondían a José Ramón Correa como persona particular. Bueno, llegaron ahora con 7.5 millones de dólares para comprar las acciones de los Chapira. Y complementar que aparte de los cupos de Clark, que son 6, los 2 de Correa llegan a 8. Uno de los minoritarios, como lo decía Pancho, Juan Pablo Pavés, y 2 de la Casa de Estudios, que son Héctor Humérez y Andrés Weitraub. Son los que utilizan la Casa de Estudios. Con esto, tenores, para desglosárselo a la gente, ya no va a haber oposición, entre comillas, dentro del directorio de Azul Azul, y solamente Juan Pablo Pavés, representando a los minoritarios, van por un bloque aparte de lo que es Clark y el ex bloque Sartor. Va a quedar como el último de los moicanos ahí el amigo Pavés, Pancho Muata. Y finalmente lo que tú dices, no nos extrañemos de que la propiedad de la Universidad de Chile, de Azul Azul en este caso, pase a otras manos, no sabemos cuándo. Es muy frustrante, finalmente, lo que ha venido ocurriendo, lo que se ha venido consolidando, porque al final esto ha sido la consolidación de una maniobra, de una operación, que si bien corre en paralelo una cantidad de juicios infinitos, de particulares, de instituciones financieras que se vieron defraudadas, a la hora de los cubos, esta cosa sigue su marcha y nada la detiene. Entonces, frente a eso, uno como espectador de afuera, digamos, como ciudadano de a pie, hincha de un equipo de fútbol, ve con desazón que finalmente, por mucho que haya una cierta energía y una pulsión en un grupo de hinchas que miran esto con preocupación y que se dan cuenta de lo que está sucediendo, en realidad no tenemos ninguna posibilidad de interferir en nada, porque hay un mundo paralelo que sigue su marcha, sigue su camino, que se maneja en otras esferas y que ha sido hasta ahora brillante en su ejecución. Y que no tiene, como decía Danilo al comienzo, ningún pudor y no le importa ser apuntado con el dedo como, oye, tú cometiste delito, oye, tú cometiste faltas graves, digamos, es decir, les da lo mismo. Finalmente, claro, eso es lo más censurable, porque se compraron esas acciones con plata que no era de ellos, ¿no? Es que cuando eso termine de finalmente de acreditarse, yo creo que ya a esa altura probablemente ni siquiera va a tener que dar explicaciones, porque capaz que ya se hayan deshecho de ese paquete. Sí, tomó contacto ADN en horas de esta mañana con Juan Pablo Pavés. No descarta también, está evaluando, dice, está analizando, pero no descarta también en alguna de esas retirarse también de Azul Azul. Sí, yo creo que su ánimo hoy día obviamente es tremendo. Es decir, se va quedando solo en la pelea, en la pelea oficial. En algún momento sintió de parte del bloque Chapira y de parte de la propio representante de la universidad que había ahí una energía y una fuerza, pero esa energía, esa fuerza a la hora de los que hubo
De hecho, Pavés llegó con los Chapira. Él fue director Bueno, así es. por cupo del bloque Chapira, después se separó y se fue con los minoritarios. En este caso, con Juan Pablo Páez. ¿Algo más para cerrar este tema, Danilo Díaz, Pamela? Yo creo que estamos siempre ya no sorprendiéndonos de los Bupke y de los Duplantis. Van subiendo el listón. Y eso tiene, a propósito de lo que pasó hoy día en el Centro de Justicia, porque la sensación siempre es que en Chile nunca pasa nada. Hubo un estallido social. Y por este tipo de cosas. Porque al final la gente, después, lo que vino después, ya te estoy hablando, en noviembre, ya eso fue muchas veces delincuencia pura. Y cero control del orden público, que es distinto a la delincuencia. Pero en rigor lo que termina sucediendo, y es lo que desgasta las democracias, es esto. Es que da todo lo mismo. Y da lo mismo que Carlos Peña le escribe una columna en el Mercurio, da lo mismo que el fiscal Gajardo escribe un libro. El ejemplo de Carlos Peña no sé si es bueno porque él hizo un sí, informe en derecho. porque Derecho para el otro lado, me acordé. Yo también Sí, no lo citaría, sí. digamos. En esta pasada no. Como un modelo de la otra vereda. Hablemos de Matamala, Daniel Matamala, Pero se que entiende. puede escribir una columna, o lo que escriba Aldo Parece que te Chapacase. equivocaste. Chupete, son cosas serias. Te tendría que reprobar. Pero se entiende para dónde pero, llegas, Danilo. entonces ese es el punto. Ese es el punto. Si al final lo que termina, y después nos sorprendemos por ciertas votaciones. Nos sorprendemos por las votaciones populistas. Porque al final la gallá termina aburrida de que en Chile, O termina priorizando otras cosas claro, también. pero Porque- aburrida de que todo es posible. Pero yo lo que veo además en la base de la U, por ejemplo, que una energía que uno más o menos identifica y conoce, es que en paralelo con lo de la Corfuch, por ejemplo, tienes a muchos hinchas preocupados primero de las quién es camisetas nuevas, de quién llega, ¿no es cierto? Que me parecen todas preocupaciones, está bien, correctas, o que son parte de ya como del equipaje de mano de un hincha del fútbol. Pero cuando eso finalmente obnubila, invisibiliza cosas de fondo que tienen que ver con la gobernanza, con cómo se estructura el sentido cultural y social que tiene tu organización, qué rol juega el fútbol finalmente en este universo, y el fútbol de tu equipo, y qué significa un amor a la camiseta, todas esas cosas, cuando eso se va diluyendo, porque al final te preocupa más el valor de los abonos. Imagínate que la operación de los abonos en el caso de la U ya es también para mirarla con lupa, porque se dilata y se dilata y se dilata, entre otras cosas, porque la mayoría de los abonados se sienten estafados, digamos, en muchos sentidos, pero esas cosas no se dicen porque hay un negocio detrás, porque hay auspiciadores detrás, porque hay marcas que están poniendo muchos millones de dólares finalmente en esta cuestión. Tú decís, bueno, ¿y qué queda? ¿Qué pasa con esa base social? Entonces yo ahí también me reconozco como ya a esta altura parte de una minoría. Y hay un lote que De una minoría que hoy día, en su sentir y en su pensar, ha ido quedando desplazada por una generación más nueva, más joven, mucho más energética en algún sentido, pero que también está muy tomada por la cultura del consumo, ¿no es cierto? Y que a ellos no le hace ruido ser abonado y no socio. No le hace ningún ruido. A mí sí me hace ruido, porque expresa y representa otra cosa. Y en esa misma perspectiva, es el mismo lote que está cruzado en todos lados, porque Rosenblatt, el supuestamente dueño de Huachipato, después apareció un artículo en Zipper donde Zipper dijo, ojo, la plata la pasó Patrick Krivitsky. O sea, ¿de quién es Huachipato? Y Patrick Krivitsky ha hecho muchísimos negocios y hay mucha información de negocios relacionados y de contactos relacionados con Cerda y Peche. Y son los mismos que están en la U. Ahora, mira, pero también es de eso que dice el Pancho. Hoy día me comentaban que este lote, los que están controlando la U, Clark, Clark, Auber, Peche. Victoriano Cerda, estaban medio choreados con Felicevich. Ya hay pelea entre ellos ya. No, porque al final cada uno defiende su negocio. Porque dicen, el año pasado nos dijo que tenía listo a Matu y al final nos terminan demandando. Porque supuestamente
ahora se va el Tucu Sepúlveda porque llegaron y pusieron las lucas de la cláusula de rescisión. Entonces, Felicevich defiende su negocio. En rigor, no es su amigo. Cada uno acá defiende su negocio. Cada uno defiende sus intereses. Pero esto lo planteo como un paréntesis. Pero en lo otro, a mí lo que me llama la atención es que son todos intereses cruzados y que aparecen este club con este otro, este club con este otro, este club con este otro. Entonces, esto en el mediano plazo, ¿cómo va por ejemplo, poder competir Colo-Colo, la Católica con ellos? ¿Cómo va a poder competir, por ejemplo, para qué decir los equipos más chicos? Por último, Colo-Colo es Colo-Colo, tiene el Monumental, juega con 45.000 personas, su camiseta vale tanto, etcétera. La Católica levantó su estadio, tiene el estadio abonado y seguramente lo va a tener abonado por mucho tiempo, tiene sus sponsors, pero el resto ¿cómo compite? El resto, porque te manejan todo. Y están en todas. Y tú dijiste como algo... me dijeron, para terminar, Pamela, y como me dijo alguien alguna vez, toda esta operación no está pensada en traer un jugador X. No. La operación completa está mirada a 8 años plazo, a esta altura, o 7, a esta altura son 7, que es cuando concluya el contrato de televisión, que es tener tal poder en el Consejo de Presidente, entrelazado, para quedarse con los derechos del fútbol chileno a través de cualquier productora y vender y tener el control total. Una persona que me lo dijo el año pasado. Ya, tiene sentido. Pero lo que decías tú, que me parece que es relevante también, porque tú explicabas cómo cómo se tratan entre ellos, ¿no? La naturalidad que hay, por ejemplo, Felicevich, que le dice a Peche, oye, están enojados entre ellos. Ellos tienen un lenguaje, es un lenguaje que... No, a lo mejor no sé si Felicevich sabe si están enojados con él. Claro, pero nosotros estamos fuera de ese lenguaje. Ellos están pensando en otras cosas diferentes, no están pensando en el fútbol, nada. Y eso, ¿cómo vas a regular la sociedad anónima si funcionan así? Es la forma de funcionar que tiene el país, gran parte de los empresarios, y no hay cabida. ¿Cómo vamos a tener cabida en eso si todos tienen la misma sintonía? Ahora, ¿quién te defiende? Por ejemplo, yo veo a la gente de Palestino, a veces uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Huawei y con los controladores de Palestino, pero Palestino es un club que tiene una mirada. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con Jorge Segovia en La Unión o con César Rossi en Iquique. Lo de Coquimbo también, ¿no? La gente de Coquimbo que tiene claro, ese acuerdo con Sergio Morales, pero hay una visión, hay una mirada. Pero en lo otro... Pero en el caso de la U, por ejemplo, ¿cuál sería la herramienta? O sea, llegamos al tope de todo, ¿cierto? Llegamos al final, ya no es como que hay una pared. ¿Alguien me puede explicar cuál es la herramienta que puede tener Universidad de Chile hoy día para zafarse de todo esto? ¿Existe eso? Pancho. No. No hay, pues, si no esa es la desesperación que hablábamos recién. En Chile no pasa nada, como decía Danilo. Claro, esa es la sensación. No sé, aquí no pasa nada. Y pasa todo. No estaremos, solamente para marcar el contrapunto, pero no estaremos como quedando con una mirada muy romántica del fútbol. Puede ser. No sé, hoy día a lo mejor, si en el fondo acá lo discutible me parece es el origen de la plata. El origen de los dineros. Con la cual se hacen del control, pero en el fondo... Pero si la U empieza a competir a nivel internacional, si la U por fin saca su proyecto del estadio, no sé, son los nuevos tiempos, ¿no? Cruzados también es una sociedad anónima. Pero es distinto como opera Cruzado. Sí, absolutamente, claro. Es que el problema no son, si al final no son la sociedad anónima. O es como cuando discutimos, o tampoco Danilo, son los clubes. Es como cuando discutimos son las también, personas. Danilo, de satanizar o no las casas de apuestas. Cada uno tendrá su visión, ¿no es cierto? Obviamente, si se está fomentando y se está bombardeando a niños, a jóvenes, a adolescentes, nos parece mal. Pero también es una fuente de financiamiento para el deporte, como lo fue en algún minuto regulada la Apoyagol, ¿no? Claro, como fue la Apoyagol. Al deporte se le sacaron las bebidas alcohólicas, y no, pero al final son las personas, porque yo me recuerdo cuando en algún momento una conferencia de prensa, un punto de prensa de Nicolás Córdoba, que hablaba sobre los dueños de los clubes, y él decía, si el problema son los clubes, no son la sociedad anónima, refiriéndose a los clubes como institución, da lo mismo si eran la personalidad jurídica que tuvieran,
Porque él decía, yo estuve en Italia, que son todas sociedades anónimas, pero manda a la liga. Y lo que dice la liga, y tú vayas a la Premier, y es lo que dice la liga, lo que dice la Premier, lo que dice la Bundesliga, y lo que dicen las federaciones. Pero aquí es la cueca. Ahora, lo que sí es muy fuerte y que de hecho me hizo recordar alguna vez una conversación que quedó por ahí con el Pato Jara, y lo que me resuena mucho es lo que dice Pancho, ¿no? Que a lo mejor estamos viviendo unos tiempos donde ya no se distingue cuál es la diferencia entre ser socio y abonado de un club deportivo. Y eso que tú dices es muy fuerte. Porque finalmente un abonado, ¿qué es lo que supone? El comprar unos servicios y que esos servicios ojalá... es un cliente. Es un cliente. No eres parte no de... eres un socio tanto, donde un par de veces al año va a ir a una asamblea, te van a informar, te van a explicar, vas a ser parte a lo mejor de la toma de decisiones. Yo creo que la mirada romántica que tú describes es verdad que está en retirada. El tema es cuando es completamente aplastada y muchas cosas que son inherentes a este juego y a esta afición, ya esta, en el fondo, identificación con un color, terminan siendo completamente avasalladas por la otra lógica. Yo creo que eso está ocurriendo. El tema es, déjanos un centímetro de espacio para seguir al menos poniendo sobre la mesa una cuestión que cuando se asesina, se aniquila, se masacra de la manera como está ocurriendo, te deja en el fondo sin lenguaje y te deja a merced de personas que de verdad no aman ni quieren este juego, esta actividad, este deporte, sino que aman otra cosa. Y para la gente de Universidad de Chile, nos informan que Juan Pablo Pavés ha dicho que no está evaluando irse. Eso Perdón. ¿No que es no está evaluando irse. Ah, ya. Eso no lo ha dicho. Ok. Con respecto a, la precisión con respecto a lo que he informado, que fue la versión que teníamos en la mañana al No tomar contacto con él. No está evaluando irse. Va a quedarse ahí, ocupando su asiento. Sí, Me además, alegro. sí, La porque última trinchera. ha hecho una pega extraordinaria. Ya, gracias por esa precisión. Entonces, Danilo, en lo futbolístico, Álvaro Chupey, no sé si le queda, bueno, ya está largamente comentado esto, el momento de Azul Azul, y en lo futbolístico, ¿cómo se refuerza? ¿Qué pasa con Lucero? Me llega un mensaje, tenores. Ya, pero espere. Usted está como ya agarrando todas las mañas de los Ávila Soto, de los tomates, de las Rocío Ayala. ¿Qué mensaje le llega? ¿Pero lo chequeó ya con su editor, con el ingeniero Sugarret? ¿Lo autoriza o no? Sí, se lo comenté. Dedito Me para llega arriba. información, tenores. Porque desde el entorno del jugador, desde Fortaleza, en Brasil, de Juan Martín Lucero, lo habíamos dicho, ¿Ya? estaba todo listo con la U, ¿Ya? el acuerdo estaba, faltaba destrabar su salida con Fortaleza. Lo que nos dicen que todavía no hay nada arreglado con Fortaleza, pero lo de Chile caído por tiempos. Desde el entorno del jugador es lo que nos comentan, que por los plazos que tenía la Universidad de Chile con el jugador, nos decían en el Centro Deportivo Azul, lo esperamos hasta el jueves para que se integre a la disciplina de Paqui Meneghini, Ya, entonces es la Universidad de Chile que está tomando la decisión porque los tiempos no dieron entonces. porque los tiempos no dan, claro. Se ha dilatado mucho esta salida de Juan Martín Lucero, el gato de Fortaleza, esta negociación, este tira y afloja que tienen de que le paguen el 50% de lo que le adeudan. Bueno, lo que nos dicen desde el jugador ¿Ya? es que estaría caída la opción de la Universidad de Chile por los plazos que tiene el club universitario. Romero por los palos. Maximiliano Romero era la opción B. Que ayer Tardón estaba viendo ITIC y hablaban de los jugadores que se podían ir de Argentinos Juniors, bueno, que no estaba en los planes. Maximiliano el que está en O'Higgins, ¿no? El 9, sí. Sí. No, Pepero. Ya. O sea, lo que hace O'Higgins, y ahí volvemos al tema, la familia Humor sosteniendo O'Higgins con el monasterio, los cabros chicos, etcétera. Cuando llega la hora de tuvieron 6 meses sin poder vender ni la camiseta ni poder tener otro sponsor. Hasta que llegan y venden al Grupo Caliente, a Bragarnik y a Ahumada. Venden, ya a las 48 horas tenían sponsor de la camiseta y tenían el otro sponsor. Pero además traían a Maximiliano Guerrero y Panchito González. Y Maximiliano Guerrero, Romero, cuando yo lo veo, pensé, estábamos con el Tigre. El de Argentino y Vélez. El de Argentino y Vélez, que había jugado un jugador que jugó Champions. Sí. Bueno. O sea, un jugador de Champions que no te sale, o sea, para el mercado local, no te sale menos de $45,000, $50,000 mensuales. No cuesta menos. Y ellos lo pudieron traer. Entonces, ¿cómo compiten los otros clubes?
¿Se había ilusionado con Lucero Pancho en la U, no? No. Me parece lo que le vi en Colo-Colo, gran jugadora. Pero a partir de la manera como sale Colo-Colo, a partir de todo este enredo, también me habla de un eso que llaman ustedes el entorno, de un entorno complejo, por decirlo suavemente. Ya, y entonces ¿será Romero la opción o se manejan otras alternativas, Álvaro Chupey? Maximiliano Romero era una de las opciones que tenía la carpeta de Manuel Mayo. También hablamos un poquito lo de ayer en cuanto a Felipe Mora, que fue un nombre que hizo bastante run ayer. Buena esa en el Centro Deportivo Universitario. Bastante bulla causó lo de Felipe Mora. Bueno, lo que nos contaban allá es que el jugador fue objeto de deseo en la Universidad de Chile en los últimos mercados, también en el inicio del mercado de fichajes, pero que la opción se había descartado al principio del mercado en la U por esta renovación automática que tuvo con el Portland Timbers, que es bastante difícil que lo dejen salir, pero sí es del deseo de Manuel Mayo y también de la gerencia deportiva de la U. Ahora, algún delantero tendrá que llegar, porque si no, lo de Lea Fernández no se entiende. ¿Pancho Mat le gustó cómo fue la salida de Lea Fernández? Bueno, pero a ver, si hacemos fe de lo que dice Meneghini, no le parecía, no lo consideraba como un aporte para el cupo extranjero que tiene, para el sueldo que tenía, etcétera, y prefiere privilegiar otras cartas. Sí, creo que lo de Álvaro es muy cierto. Si no llega Lucero, va a llegar otro. Es decir, está claro que necesitan otro más. Y están preguntando por otro futbolista también, Álvaro, ¿no? Sí, nos comentaban ayer, el extremo izquierdo, que hemos tratado de buscar el nombre que está negociando la Universidad de Chile. Bueno, sondeos, nada formal todavía con Coquimbo Unido, pero ya preguntaron condiciones por Benjamín Chandía. El elegido por el canal del fútbol como el mejor jugador joven, pese a que tiene 23 años el futbolista, elegido como el mejor jugador joven del torneo, bien digo, con Coquimbo Unido, campeón con Coquimbo. Anotó 2 goles en la pasada temporada y es uno de los que interesa a la Universidad de Chile 2026. Oiga, y lo bueno es que además a la U le sale todo, porque le podría traer un jugador y le podría caer platita adicional. ¿Cómo es esa historia? Porque el caso de Lucas Romero y su representante es un personaje, el representante. ¿Cómo se llama? Regis Márquez. ¿Es verdad que está interesado en comprarse la Serena? ¿O? La Serena, lo dijo. Que dice que... De hecho, tuvo otra entrevista hoy. Pero Pancho, no me hagas objeto, yo pregunto lo que está ahí flotando en el ambiente, es información. Me río de... Lo que dice que una radio paraguaya entre 3 millones y 5 millones de dólares cuesta un equipo de mitad de tabla de Chile. Ya, y eso lo preguntó a gente del fútbol en marzo del año pasado que estuvo acá. Y si es que no me equivoco, se juntó con Kibliski y con Cerda, creo. Y después nos llama la atención del Consejo Presidente. Pero lo de Regis Márquez es un personaje, lo que sube a redes sociales, dice que lo llamaron 20 amigas del Paraguay para ir a Río de Janeiro cuando llegó a Chile, que en el carnaval va a ser todo diferente. No, es un personaje, un showman, lo de Regis Márquez. Y él es el que pone sociales en la Universidad de Chile al paraguayo Romero. A Lucas Romero. Y dio las razones también por qué eligieron este destino. Porque el jugador quiere seguir en la órbita de Paraguay para ir al Mundial 2026. Podría ser una opción. El jugador fue citado en el último periodo de amistosos, pese a que no disputó minutos. Sí está en la órbita de Gustavo Alfaro para ir al Mundial y lo que quiere es tener un buen rendimiento en la Liga Chilena para ir al Mundial. Y esto, ¿por qué le interesa al hincha azul, a la Universidad de Chile? Porque, claro, los jugadores que son cedidos al Mundial reciben un mecanismo de solidaridad de la FIFA. Le entra dinero a la Universidad de Chile si es que el jugador va al Mundial. Serían más de $10.000 por día que esté en la competición. Situación parecida entonces si es que lo convocan a Cecilio Waterman, ¿no? Exactamente, en la Universidad de Concepción recibiría dinero. Pero escuchemos a Lucas Romero, quien habló también en el Centro Deportivo Azul. Claro, con Yanis. Son algunos clubes que vamos a estar atentos. Son $355 millones lo que va a repartir la FIFA en este Mundial, que tiene más equipos. Pero escuchemos al nuevo refuerzo azul, Lucas Romero, quien habló sobre tener referentes en cancha, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, el luchar la posición con esos jugadores en la contención. Lo escuchamos. Son presiones distintas allá en Paraguay, pero estando también en la selección hay una presión muy grande para mí porque estamos en el Mundial, así que es una presión distinta. Yo creo que la agarré muy bien esa presión, así que
Yo creo que me voy a adaptar rápido con la presión de la gente, así que les mando un saludo grande a los hinchas y voy a dar lo mejor de mí. ¿Qué me dice Pamela, Juanita, de Lucas Romero? Que para mí un indicador que haya estado en la selección paraguaya. Claro que sí. Paraguay anda bien, va a jugar el Mundial. Futbolista joven, además, 23 años me dijo, ¿no? ¿Puede ser? ¿23 años? años. Sí, 23 años. Claro, tiene una experiencia ya y la U, por supuesto, que necesita darle más fuerza al mediocampo. Me parece que es una buena elección. Creo que anda afinada la U en la elección de jugadores. Ya, le ha ido bien a la U, además, históricamente con los paraguayos, pues, Pancho Moat. A ver, recuérdeme. Eladio Zárate, comenzando por Eladio, ¿no? Pensé que estabas pensando en Rogelio Delgado. También puede haber sido. Rogelio Wilfrido. Y el Paraguas Rojas. ¿Y lo de Pipino se evalúa bien o no? ¿Se acuerda de Pipino? Sí. Y Richard Martín Báez. Pipino Cuevas. ¿Ah? Richard Martín Báez. Sí, Báez. Jugaba solo, sí. Era como el trovador. No le daba un pase a nadie. Buen peinado. Buen peinado. Efectivo en el área. Era buen jugador. Pepero. Ya, pero lo de Lucas Romero le pareció. Hay que verlo, viejo. Todo hay que verlo. Ya, pero Lucas Romero es el contención que va a tener la U al medio, ¿no? Debería. Debería. Viene a eso. Claro. A eso vine. Lo que pasa es que juega. Es raspador, ¿o no? Sí. Ya. Juega con dos ahí. Uno va a ser Charles Arangui. Claro. Y el otro tendría que ser Mixto y va a ser ahí. Claro. ¿Hay algún- Romero el 6, digamos. ¿Hay algún paraguayo que no raspe en el mediocampo? Tengo buen recuerdo, ¿sabe de quién? De Brizuela. ¿Se acuerda de Brizuela? odioso. Odioso, pero De Hugo. ¿De Hugo Venezuela? claro, cómo no. Odioso. Delantero. Los defensores lo odiaban. Sí. Era pesado. Recibía y devolvía también. Mañoso. Bueno, oiga, una más. ¿La localidad de la Universidad de Chile ya está definida en el Estadio Nacional? Sí, una buena para los hinchas azules al cierre. Ya hemos hablado de tanto enredo también con el caso de Lucero. Una buena es respecto al Estadio Nacional. Surgieron informaciones de algunos medios partidarios que decían que se había logrado un acuerdo por un año con el Nacional. Lo que nos dicen del IND es que no es por un año, es partido a partido, igual que la Fórmula 2025. Son oficios y contratos partido a partido. Pero lo que sí nos dicen es que tras la revisión de las fechas para el torneo nacional, se prevé que la U podría ser local en todos sus partidos, incluso con la existencia de los eventos masivos, llámese conciertos u otros que haya en el Estadio Nacional, a no ser que haya reprogramación de fechas por situaciones de fuerza mayor y que sea determinado por las autoridades que exceden la gestión del IND. Pero al menos está la voluntad para que todos los partidos sean en el Nacional para la U, al menos en el torneo nacional. Donde debuta con el Audax, ¿no? Exactamente, la primera fecha y contra el Audax italiano. Hay partido para la U, el hincha azul. Todavía quedan entradas para el día domingo ante Racing en Collao, 19 horas. ¿Qué tan cierto es eso que todavía quedan entradas, Manolo? Es cierto, pero solo en sectores de Pacífico y Andes. Entradas que valen entre 30 y 70 mil pesos, porque las galerías están totalmente agotadas. 24.000 personas. El aforo parece compromiso de la U y Racing el domingo en el Esterroa. ¿Y el horario de ese partido? Es a las 19 horas. 7 de la tarde. ¿Tiene alguna cosita además del Nico Guerra, Manolo? Porque partió hace poquito en el aeropuerto hacia Argentina. Va a ser jugador Me de pilló. Instituto de Córdoba. Llegó a acuerdo con el club y ya entonces se va a poner esa camiseta, aunque algunos hinchas no lo querían. Hay un debate ahí en el entorno de Instituto Córdoba, pero el Nico Guerra va a ser jugador de esa institución. Y para agotar temas de alguna manera relacionados con el mundo azul, porque estaba Lucas Asadi también interesando en Brasil. ¿Qué nos cuenta desde el Atlético Mineiro? Que sacaron un comunicado, escucharon ayer seguramente a través de ADN a Jorge Huawei, dirigente de Palestino, presidente de Palestino, que cuestionaba, ¿no?, que el club brasileño no le pagaba cuotas por Iván Román. Sacaron un comunicado que se leyó primero en el diario Lance, después en otros medios, y el Atlético declara que existen negociaciones en curso, sí, para resolver un asunto financiero con Palestino, y que esto no tiene ninguna relación con la negociación en curso entre el Atlético y la Universidad de Chile. Esto a propósito de Asadi, explica los Comunicado, admiten cualquier cosa. Pero el intento de Dan pa' vincular mucho. una situación con la otra es infundado y malicioso. Y no se corresponde con la realidad de los hechos. Pero que paguen, que vayan, Claro. que vayan a patronato y paguen. Escribe lo que quieras, pero paga. Seguranza cero. ¿Qué pasa? Oiga, Álvaro Chupey, me va a permitir una licencia. Una más, la primera del año en todo caso. Lo que pasa es que para que se escuche en todo Chile, porque de manera insistente, buenos amigos de esta mesa de los tenores me preguntan, pero más les respondo y dudan de mi respuesta. Me dicen, pero ¿cómo Álvaro Chupey no va a ser pariente del músico Chupey que toca con Joe Vasconcelos? ¿Lo puede decir usted
de cara al país, a todo Chile a través de los tenores. ¿Cuál es su relación de parentesco con ese músico que acompaña a Joe Vasconcelos? Porque a mí no me creen. Debe haber algún parentesco lejano. De hecho, el propio Joe Vasconcelos me lo preguntó una vez. Me dijo, tú eres Chupey como mi tecladista. Me lo dijo acá abajo en el patio de Prisa Media. ¿Qué edad Pero tiene no- el tecladista de Joe? Debe ser es de Valparaíso también, así que debe haber algún parentesco a alguno de mis tíos, porque mi abuelo tuvo 8 hermanos. Entonces. Familia numerosa. Debería empezar Chupey. por ahí entonces. Pero no conozco- Felipe Chupey. Tío Se tuyo. llama el... Felipe Chubey se llama el Sí, músico. el músico, tío. sí. Y Álvaro es nuestro reportero. Tío de Álvaro. Sí. Puede haber- pero usted no lo conoce, ¿no? No lo conozco. Esa foto todavía no se hizo esa producción fotográfica. No lo ubicaba a cero, de hecho me enteré cuando me lo dijo Joe. Porque además usted también es porteño y también le gusta mucho la música, pues Álvaro. Exacto, sí. Ya. Hago el intento de tocar teclado, ya no, pero. Ah, de veras, que había Sí, alguna había- grabación. Pero la Había culpa es de Chupete. De que todo lo- de Chupete. Chupete lo... Me cohibió. Lo intimidó. Bueno, Censuró. ya, entonces para que quede claro ahí está. No. No seas maletero. Mira que es maletero. Maletero. Me censuró. Está tratando de tocar Charly García usted, ¿eh? Sí. Mejor nos quedamos con el talento del pariente, del por pariente. favor. No sabemos si cercano o lejano, ya. Felipe Chupey, el tecladista, Álvaro Chupey, el reportero de Claro. No, bueno, pero... No, por favor, corte esto. Corte. Corte, si no hay talento, no hay nada. Esto me lo sacó de las redes sociales, si es maletero, Chupete. ¿Lo robó? Bueno, pero en el momento que usted lo sube y lo publica, ahí queda... También el Vamos también salió de ahí. Sí. Las redes sociales. Salió de ahí. Estuvo en el Trotamundo, me dijeron, buen boliche a ese. ¿Puede ser? ¿Ha tenido Sí. gusto usted o no? El antiguo Trotamundos de Quilpué. Claro, estaba en pero ahora Quilpué. me dijeron que Ahora está en el puerto. Se fue a Valparaíso por un tema de licencias, de música. Es un. Calle Blanco. Muy de Está música. Está bueno parece el boliche ese. Muy bueno, Vamos muy a ver, bueno. Vamos a ver. El Trota de ahora de Valparaíso. Oiga, familia numerosa la suya, el origen del apellido Chupey, ¿de dónde? Francés. Ah, mire, Chupey. Sí, de hecho. Entonces la pronunciación nosotros que hacemos es muy chamullera. Claro, de hecho la teoría es que se pronuncia Chupé. Algo por ahí, pero no Choupey como se chilenizó. Claro, porque termina con Y el suyo. Claro.